Hola de nuevo y bienvenidos a este cuarto vídeo de farmacología del sistema nervioso periférico, donde vamos a tratar de los fármacos simpático-miméticos. En los vídeos anteriores habíamos visto cuáles eran los fármacos que actuaban a nivel del sistema parasimpático. En este vídeo vamos a ver los que actúan copiando o haciendo lo mismo que el sistema nervioso simpático, y en el próximo pues veremos cuáles son los antagonistas que, por así decirlo, suprimen la acción del sistema simpático. A forma de recordatorio, les pongo esta figura donde están representados los cuatro tipos principales de receptores adrenérgicos. Aquí no están incluidos los de dopamina, que veremos a continuación, que también habría que considerar como adrenérgicos. Y para que les resulte más fácil acordarse lo que hace cada uno de ellos, recuerden que si se trata de un receptor de tipo alfa y es una fibra muscular lisa donde está ese receptor, cuando se estimulan, estos receptores van acoplados a una proteína de tipo G estimulatorio, y esa fibra muscular lisa se va a contraer. Por contra, si se tratase de un receptor de tipo beta y es una fibra muscular lisa, ese tipo de receptores van acoplados a proteínas G de tipo inhibitorio y se produce una relajación de esa fibra muscular lisa, con lo que se va a dilatar. Normalmente el efecto va a ser de dilatación de esa fibra. Para empezar, en la parte de la izquierda tenemos los receptores de tipo alfa 1. Ahí no están representados todos, pero quizás son los principales que habría que recordar. Acuérdense que este es el principal tipo de receptores a nivel de las arterias y de las venas, y que cuando se estimulan pues se va a contraer ese vaso y se va a producir una vasoconstricción. Obviamente eso va a aumentar la resistencia vascular periférica y normalmente pues conlleva un aumento de la presión sanguínea. Este tipo de receptores también están presentes en la fibra muscular lisa del músculo radial del iris, y obviamente al estar dispuesto en forma de radio en torno a la pupila, cuando se contrae pues se va a producir una dilatación de esa pupila, que es lo que vamos a ver como midriasis. Vean que también está este tipo de receptor a nivel del esfínter interno de la vejiga urinaria, y obviamente al estar dispuesto en forma de anillo, cuando se contrae cierra ese esfínter y se produce pues una retención urinaria, una retención de la orina a nivel de la vejiga urinaria. Ya veremos que vamos a usar fármacos que se utilizan, por ejemplo, aumentando el tono de ese esfínter cuando hay perros, por ejemplo, geriátricos que tienen una incontinencia urinaria, micción involuntaria constantemente, y entonces pues nos ayuda a impedir que el animal pues esté orinándose por todos los sitios de forma involuntaria. Si hablamos aquí, no hemos incluido también otro tipo de músculos, como por ejemplo son los piloerectores, que son que tienen inervación adrenérgica, y que los receptores también son de tipo alfa 1. Si hablamos ya de los receptores de tipo alfa 2, pues acuérdense que la principal localización es en la membrana presináptica de neuronas adrenérgicas en el sistema nervioso central. Por tanto, cuando se estimulan, se producía una retroalimentación negativa que impedía que se siga liberando norepinefrina de esa terminación nerviosa, y por así decirlo pues se duermen esas neuronas. Ya veremos que estos son los, por ejemplo, la silacina actúa como agonista de este tipo de receptor, y por tanto pues el efecto es de sedación. Como ven, también están a nivel del páncreas, se produce una inhibición de la liberación de insulina. Si hablamos de los receptores ya de tipo beta 1, estos son los principales que están localizados a nivel del corazón. A nivel de las fibras generadoras y conductoras de impulsos, por ejemplo en el nodo sinusal, si se da un agonista se va a aumentar
el número de impulsos que están produciéndose a nivel de ese nodo y se produce una taquicardia. También están a nivel de la fibra cardíaca y cuando se estimulan se produce un aumento de la contracción en esa fibra. Este tipo de fibra no es de una fibra muscular lisa, sería la excepción, si quieren, a lo que les he dicho anteriormente, que se produce una relajación de esa fibra. En este caso, la estimulación del beta 1 produce un aumento de la fuerza de contracción del corazón en esa fibra cardíaca, que es lo que se conoce como inotropismo. También vean que aumenta la lipólisis, están en los adipocitos, y también aumentan la liberación de renina en el aparato justaglomerular del riñón. Si hablamos ya de los receptores de tipo beta 2, estos están localizados también en vasos sanguíneos en menor cantidad que los alfa 1, de forma diferente. Por ejemplo, las coronarias y lo que serían los vasos de la musculatura esquelética, pues predomina este tipo de receptor beta 2 sobre los alfa 1. Y como ven, al ser de tipo beta, cuando se estimula se relaja esa fibra y se produce una vasodilatación. Por tanto, a nivel de los vasos, los beta producen lo contrario que los alfa. Vean que también están a nivel de la fibra muscular lisa, de los bronquios y de los bronquiolos, y que al estar dispuesta en forma de anillo, cuando se relaja esa fibra, pues se produce una broncodilatación. Los tipo beta también están en muchas células que secretan, por ejemplo, si es el hepatocito, liberan glucosa, si es el páncreas, liberan glucagón, y como ven, a nivel del hígado, pues la estimulación del receptor va a producir una glucogenólisis, se libera glucosa a la sangre, y a nivel del páncreas se libera glucagón, con lo que aumenta la glucosa en sangre. Como ven, también están localizados a nivel de las paredes del útero, y ahí pues también, al ser un tipo de receptor beta, se produce una relajación de ese cuerpo uterino. Pasando ya a hablar de cómo actúan los simpático-miméticos, se dividen en dos grupos grandes, directos o indirectos, dependiendo de si actúan directamente a nivel del receptor o lo hacen de forma indirecta, liberando la norepinefrina de la terminación nerviosa. Como ven, los directos ahí incluyen la epinefrina, la norepinefrina, la fenilefrina, la terbutalina, y dentro de los indirectos han incluido la fenilpropanolamina y la tiramina. En realidad aquí faltan otros que podrían haber incluido. Las anfetaminas hacen lo mismo a nivel del sistema nervioso central, quizás por eso no lo han incluido aquí. Lo mismo podrían haber incluido los que aumentan, si quieren, la acción local del neurotransmisor, pero por otros mecanismos, que serían, por ejemplo, la inhibición de la recaptación de la norepinefrina. ¿Se acuerdan? En el primer vídeo decíamos que ese era el principal mecanismo cómo se terminaba la acción. Y ahí había, por ejemplo, la cocaína o los antidepresores tricíclicos que bloqueaban esa recaptación y por tanto pues aumentaban la acción del neurotransmisor. También podríamos incluir de forma indirecta los que inhiben el metabolismo de esa norepinefrina, como por ejemplo los inhibidores de la monoaminosidasa o de la catecol o metiltransferasa. Probablemente aquí no los han incluido porque esos son fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central y se usan básicamente para alterar el comportamiento o la conducta del individuo. Vean que también hay algunos fármacos que actúan de forma mixta, es decir, directamente sobre el receptor y a su vez favoreciendo la liberación del neurotransmisor. Ahí han incluido, por ejemplo, la efedrina y la dopamina, que veremos a continuación para qué se utilizan. Aquí les pongo cuál es la ruta metabólica de las tres catecolaminas endógenas que se producen en el cuerpo. Como ven, todas provienen de dos aminoácidos que son
la fenilalanina o la tirosina, y en esa terminación nerviosa pues se convierten en dopamina, en norepinefrina o epinefrina, que son los tres catecolaminas endógenas. Esta diapositiva la pusimos en el primer vídeo y se la incluyo aquí para recordarles que se denominan catecolaminas porque todas tienen en común el anillo del catecol, que como ven tiene dos grupos hidroxilos. Eso hace que la molécula sea soluble en agua y no va a poder penetrar bien a través de las membranas, como por ejemplo la barrera hematoencefálica. Por tanto, si lo diésemos por vía una vía parenteral, pues no van a tener efectos sobre el sistema nervioso central. Ahí tienen representadas la estructura química de las tres catecolaminas endógenas que hemos dicho que son la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina, y también incluyen el isoproterenol, que es una molécula sintética. Ven que tiene dos grupos metilo y eso hace que no se unan a los receptores alfa, pero sí se unen a los receptores beta. De hecho, el isoproterenol es de las moléculas que se utiliza, por ejemplo, para tratar bloqueos atrioventriculares completos, cuando prácticamente pues existe una bradicardia severa en el individuo por una sobreestimulación del parasimpático. En esta otra figura han incluido básicamente los principales agonistas adrenérgicos y los han dividido en catecolaminas y no catecolaminas. Como ven, las catecolaminas, los principales propiedades que habría que recordar es que tienen una acción inmediata después de su administración. Tienen una duración muy corta porque se metabolizan muy rápidamente y de hecho se destruyen muy rápido, por eso no se podrían administrar por vía oral. Como ven, no penetran la barrera hematoencefálica, como les decía anteriormente, y ahí tenemos representados cuáles son los principales. La epinefrina, ven que se une a los cuatro tipos de receptores, el alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y ahora veremos cuáles son las indicaciones terapéuticas principales de ella. Ahí han incluido la norepinefrina. Esta no tiene aplicaciones terapéuticas porque, como ven, se une a todos los receptores excepto el beta 2. Entonces ahora veremos que si lo administrásemos se va a producir una vasoconstricción muy grande comparada con la epinefrina, y eso produciría una isquemia allí donde estemos administrando norepinefrina. El que sí se usa, hemos dicho que es el isoproterenol. Como ven, solo se une a los receptores de tipo beta, ya sea beta 1 o beta 2, y tenemos ahí incluida la dopamina, que como ven, aparte de unirse a los receptores alfa 1 y el beta 1, se une a sus propios receptores dopaminérgicos, a los que no se puede unir ni la epinefrina ni la norepinefrina. Tenemos también representada la dobutamina, que para casos de una insuficiencia cardíaca sería casi mejor que usarla que la dopamina, como veremos a continuación. Y tenemos incluido también la fenilefrina, que es selectivo para los receptores de tipo alfa 1. Si hablamos de las no catecolaminas, quizás los más importantes que tendríamos que recordar en este grupo son los agonistas de los receptores beta 2. Ahí tenemos representado la terbutalina y el albuterol, que son los que se usan para cuando se produce un ataque de asma, porque tienen una acción rápida pero muy transitoria. Y si quisiéramos administrar uno que tenga un efecto más prolongado, pues usaríamos los dos que tenemos a continuación, el salmeterol o el formoterol. Y por último, vean que han incluido la anfetamina y la efedrina. Estos, a diferencia de los anteriores, no tienen una estructura química que sí les permite atravesar la barrera hematoencefálica, y por tanto pues se va a producir una estimulación del sistema nervioso central aparte del periférico. En esta tabla tenemos
representado los 4 receptores y los principales fármacos agonistas a continuación, y como ven viene para en primer lugar la epinefrina, que es capaz de estimular todos ellos, el alfa 1, el alfa 2, el beta 1 y el beta 2. Debajo tienen la norepinefrina, que como ven ese se une a todos excepto al beta 2. Y después tenemos los que son selectivos. Tenemos la fenilefrina, solo se une al alfa 1. La silacina, que veremos en la parte del sistema nervioso central. Este es agonista de los receptores alfa 2. La dobutamina, que es selectivo para el beta 1. Y la terbutalina, que es selectivo para el beta 2. Y a continuación pues tienen la respuesta que se produce cuando se estimula cada uno de esos receptores. Como ven, para los alfa 1 están a nivel de las arteriolas y de las venas, y al ser de tipo alfa decíamos que se producía un efecto de contracción de esa fibra muscular lisa, por tanto se va a producir una vasoconstricción. A nivel del músculo radial del ojo se contrae y se va a producir una midriasis. Vean que también están presentes en los músculos piloerectores, y aunque viene el corazón y el digestivo, estos en realidad tienen poca influencia en esos dos órganos. Si hablamos de los receptores de tipo alfa 2, vean que también están presentes a nivel de las arteriolas, no tanto como los alfa 1, pero tienen la misma acción que los alfa 1, es decir, que contraen esas arteriolas. Y estos son los que conviene recordar que están presentes en las terminaciones adrenérgicas a nivel presináptico, y que cuando se estimulan pues se disminuye la liberación de norepinefrina, y eso pues va a conducir a una sedación del sistema nervioso central. Con respecto a los beta 1, vean que están sobre todo a nivel del corazón, y que cuando se estimula se produce por un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, del ritmo cardíaco, y se produce una acción inótropa positiva, es decir, aumenta la fuerza de contracción de ese corazón, y de tal manera que va a bombear mejor. Acuérdense que estos son también los que están presentes en las células justaglomerulares del riñón, y que cuando se estimulan pues liberan renina, que es la que va a producir angiotensina a partir del angiotensinógeno de la sangre. Y por último tenemos los receptores de tipo beta 2. Como ven, los beta 2 están a nivel de las arteriolas, pero en menor concentración que los alfa 1, a menos que se trate de las arterias coronarias y de los vasos que están en la musculatura esquelética. Estos, como ven, hacen lo contrario de los alfa, es decir, que cuando se estimulan se relaja esa fibra y disminuye el diámetro de esa arteriola, es decir, que se va a producir se va a aumentar el diámetro de esa arteriola, y se va a producir una vasodilatación. A nivel de los bronquios están dispuestos en forma de anillo en torno a esa luz del bronquio, del bronquiolo, y entonces al relajarse la fibra pues se va a producir broncodilatación. Y como ven pues también estaba presente a nivel del útero, como decía anteriormente. Abajo tenemos los antagonistas, que veremos en el próximo vídeo, pero que si quieren esta diapositiva pues ya les puede servir para ver cuál es el tipo de receptor al que se va a unir cada uno de ellos. Hablando ya en concreto de cada uno de ellos, empezamos por la norepinefrina. Decíamos que no tiene mucha aplicación en veterinaria, y la razón estriba en que no se activan los receptores de tipo beta 2. Por tanto, si administrásemos norepinefrina, solo se estimularían los alfa en los vasos y se produciría una vasoconstricción mucho más severa que la que produciría la epinefrina, y eso pues comprometería la circulación, sobre todo a nivel del mesenterio del riñón,
en el sentido de que no va a llegar sangre, se va a producir una isquemia y se pueden pues producir una necrosis de esos tejidos. Por tanto, esa es la razón por la que no se utiliza, y como ven, como no se une a los receptores de tipo beta 2, que son los de la fibra muscular lisa de los bronquios, pues tampoco sirve para tratar problemas de asma. Si hablamos de la epinefrina, esta sí se va a usar bastante. Este es uno de los 3 fármacos que habría que tener a mano cuando hacemos una anestesia, por si ocurriese una parada cardíaca. Y como ven, las aplicaciones terapéuticas son, por una parte, tratar el broncoespasmo. Este sería el fármaco de elección cuando existe un shock de tipo anafiláctico, y la razón estriba en que se produce no solo un broncoespasmo, sino una vasodilatación por esa histamina. Por tanto, la epinefrina nos va a contrarrestar los dos, el efecto de la vasodilatación y del broncoespasmo, que son lo que básicamente pues mataría al individuo. Si el individuo solo tiene un problema respiratorio de asma, pues sería mejor utilizar los agonistas que sean selectivos para los receptores de tipo beta 2. Como ven, también la epinefrina se utiliza combinada con anestésicos locales, y se puede usar también para cortar hemorragias en heridas pequeñas de forma tópica. La razón de combinarla, por ejemplo, con la lidocaína, que es un anestésico local, es que al producirse una vasoconstricción, pues va a llegar menos sangre, y por tanto el anestésico local va a estar más tiempo en ese sitio y el efecto pues se va a prolongar. Como ven, se puede utilizar también para tratar bradicardias. Como he dicho, este es uno de los fármacos que habría que tener a mano cuando estamos anestesiando un animal. Y como ven, una de las contraindicaciones es cualquier tipo de shock que no sea de tipo anafiláctico, es decir, un shock de tipo cardiógeno, de tipo séptico, de tipo hipovolémico. Y se pueden imaginar que la razón estriba en que en esos otros tipos de shock pues se va a producir una vasoconstricción periférica, que si administrásemos epinefrina pues se aumentaría o potenciaría. Entonces pues los problemas de isquemia y de falta de perfusión a los tejidos cuando existe un shock que no sea de tipo anafiláctico, pues se podrían complicar si administramos epinefrina. La dopamina es otro de los fármacos que se utiliza dependiendo del problema que queramos tratar. Como ven, las dosis son cruciales a la hora de obtener un efecto u otro. Si utilizamos dosis pequeñas, entre 0,2 y 2 microgramos por kilo por minuto, el efecto que se va a obtener es de dilatación de los vasos renales, es decir, va a llegar más sangre a los riñones y a lo que sería el miocardio, porque dilata también los vasos coronarios y el cerebro. Estas dosis se utilizan para tratar problemas de que el riñón no está respondiendo a diuréticos o fluidos intravenosos cuando existe, por ejemplo, un estado de shock. Entonces, básicamente se va a estimular la diuresis, que no responde a otros tratamientos como diuréticos y fluidos intravenosos. Si aumentamos la dosis de 2 a 10 miligramos, el efecto ya es de estimular los receptores beta 1 del corazón, que, como se pueden imaginar, pues va a aumentar el inotropismo y no afecta mucho la frecuencia cardíaca. De hecho, esa es una de las ventajas que tiene la dopamina sobre la epinefrina, y es que aumenta el inotropismo sin aumentar mucho la frecuencia cardíaca, que por lo general, si existe un estado de shock, ya va a estar aumentada.
como ven, a esa concentración no estimula los receptores alfa 1 y tampoco, por tanto, pues va a producir vasoconstricción. Para el shock de tipo cardiógeno se prefiere usar la dobutamina sobre la epinefrina, precisamente porque la dobutamina ni siquiera es capaz de estimular los receptores alfa 1. Entonces, pues tampoco se va a producir vasoconstricción. Y si ya aumentásemos la dosis de 10 a 20 microgramos por kilo por minuto, pues ahí ya la dopamina es capaz de estimular los alfa 1 a esa concentración y ya sí se va a producir por así decirlo, un aumento de la resistencia vascular por todo el cuerpo, y esta, sobre todo a nivel renal, pues sí puede ser peligrosa. Otro fármaco que decíamos que no era una catecolamina es la efedrina. Vean que proviene de una planta que es la Ephedra cínica, y de hecho se ha usado durante muchos años como estimulante del sistema nervioso central en preparaciones herbales, y es el fármaco que los atletas han usado mucho como doping. Ahí tienen las indicaciones principales de la efedrina. Se puede usar en humanos, se utiliza para problemas de asma, se usa también para problemas de incontinencia urinaria porque aumenta el tono del esfínter uretral. Como ven, para estados de shock, ahí tenemos un inserto que es con el que recibe el nombre comercial de tonicardina, y vienen las indicaciones precisamente para el tratamiento del shock. Se usa para combatir el shock de tipo traumático después de una operación, también el de tipo anafiláctico, y básicamente esto se hace porque va a estimular todo el sistema simpático, no solo a nivel periférico, sino el sistema nervioso central. Si se produjese una intoxicación por una sobredosis de efedrina, pues la estimulación tan grande del sistema nervioso central puede llevar a convulsiones, aumentaría también mucho la frecuencia cardíaca, habría midriasis, aumento de la presión sanguínea, se pueden producir temblores musculares, y pues todo eso podría llevar a la muerte del animal. Por último, les voy a hablar de un concepto que ocurre con los agonistas y los antagonistas adrenérgicos, y es que se puede desarrollar tolerancia y un efecto de rebote cuando se quita el fármaco de forma abrupta. Acuérdense que la tolerancia era la falta de respuesta cuando estamos administrando una dosis de forma repetida, y esto, por ejemplo, ocurre con la dopamina. La dopamina hemos dicho que hay que administrarla minuto a minuto en infusión continua porque se destruye muy rápido, y de hecho a los 2 o 3 días de estar administrándola se pierde toda su eficacia por el fenómeno de tolerancia que les voy a explicar a continuación. Para que comprendan cómo se producen estos dos fenómenos, tenemos que entender en qué consiste la sensibilidad de un tejido frente a un fármaco. Por definición, podríamos decir que la sensibilidad de un fármaco a un fármaco sería la concentración, por ejemplo, de un agonista, que sería necesaria para producir la mitad de la respuesta máxima, que es lo que tenemos ahí como concentración efectiva 50. En la figura de abajo, en la parte A, imagínense que ahí tenemos representado una fibra muscular cardíaca, y ahí tenemos una membrana con 4 receptores que vamos a suponer que son de tipo beta 1. Pues bien, ahí llegaría una fibra adrenérgica que va a liberar el neurotransmisor de norepinefrina, y vean que libera bastantes moléculas. Pues bien, ahí han pintado como 53 moléculas. Esas van a estar ahí flotando, y sería la concentración necesaria para que de forma fortuita 2 de ellas chocasen con 2 de esos receptores, y los activen. Esos receptores, obviamente, cuando se une el neurotransmisor, pues están acoplados a moléculas efectoras,
y van a desencadenar pues la respuesta en esa célula, que imagínense que sería de aumento de la frecuencia cardíaca. Pues bien, imagínense que ustedes estuvieran dando dopamina de forma continua y ese receptor estuvieran estimulándolo continuamente. Pues bien, en la célula lo que va a hacer es disminuir el número de receptores que hay en esa membrana. Entonces, al disminuir los receptores, que ocurre a los 2 o 3 días de estar administrando dopamina, obviamente, pues por mucho que estemos administrando dopamina, se va a perder ese efecto. Eso es lo que conocemos como tolerancia al fármaco, ¿eh? Y se produce por una regulación, si quieren, a la baja de los receptores. Ahora vamos a mirar la otra figura, que sería la B. Imagínense que estamos dando un bloqueante de esos receptores de tipo beta 1, como podría ser, por ejemplo, el atenolol o el propanolol. Pues bien, el cuerpo lo que va a detectar es que cuando llega norepinefrina, esos receptores están bloqueados por el antagonista, y entonces pues no se va a estimular esa fibra cardíaca. Entonces el cuerpo lo que va a hacer es responder aumentando el número de receptores en esa membrana. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por una parte, se produce tolerancia al propanolol. Se pierde el efecto porque aumenta el número de receptores. Y por otra parte, ¿qué es lo que ocurriría si de pronto quitásemos el tratamiento con propanolol? Pues bien, esa célula, vean que ha pasado de tener 4 receptores a tener 11 receptores. Entonces, para que 2 de ellos se activen, ahora la concentración de norepinefrina que sería necesaria en esa sinapsis sería mucho menor que antes de que había 11 receptores. Y sin embargo, cuando llega un impulso nervioso, pues se va a seguir liberando la misma cantidad de norepinefrina a esa sinapsis. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se van a estimular muchos más receptores de 2 de ellos, y se va a producir lo que conocemos como un efecto de rebote, que en este caso pues sería una taquicardia que podría matar al animal. Por tanto, si estamos administrando propanolol, por una parte se va a producir tolerancia, se pierde el efecto a largo plazo, y por otra parte, si quitamos el fármaco de golpe, se ha sensibilizado mucho esa fibra cardíaca a las catecolaminas, en este caso a la norepinefrina, y por tanto pues se produciría un efecto de rebote que podría matar al animal. Por tanto, pues el propanolol y el atenolol, esos antagonistas, no se pueden discontinuar de forma abrupta, porque se podría, como digo, matar al animal. Por último, vamos a decir por lo menos cuáles son algunos de los fármacos que actúan de forma indirecta. Aquí tenemos la cocaína, que como ven inhibe la recaptación de las catecolaminas. Tenemos las anfetaminas, que lo que hacen es aumentar la liberación de esas catecolaminas. Y vean que también tenemos uno que se usa para tratar los problemas de demencia senil en el perro, que es el Deprenil, y que lo que hace es pues inhibir la enzima que degrada la norepinefrina, que es la monoaminosidasa.